verso 26, para la gloria de Dios. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nosotros pues somos el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y voy a pedirle al primer vicepresidente, ministro de Transportes, que dé gracias a Dios por la palabra y me presente con la seguridad. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por la palabra leída. Mira a tu siervo en este momento. Es el vaso que tú usarás, que el fluir de tu palabra a través de tu Espíritu Santo esté llegando a su vida y esté alimentando cada alma aquí presente, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pueden sentar. Siendo muchachón, me tocó saber y visitar aquellos primeros tiempos cuando esta obra se levantaba para la gloria y la honra del Señor, y estar en aquella iglesita humilde. Yo les he mencionado siempre a ustedes, había un asiento de un mueble de vinil azul claro, que era donde se sentaban los ministros, y como si estuviera en ese lugar ahora mismo, estoy viendo a los músicos y a las músicas, si se permite el neologismo, algunas de las cuales están aquí aún en este día. Recuerdo los esfuerzos de la hermana Felicia, del hermano Luis Lagares, de Brito, de los hermanos de la iglesia de la Misionera Esperanza, la ida y venida de los hermanos mientras trabajaba con aquel puñadito de hermanos, y de ese esfuerzo misionero, pasando por el hermano Luis Lagares, que fuera una de las iglesias que cuando la misión era pequeña, 8 miembros, 8 iglesias solamente, tomamos algunas iglesias que todavía no están poblando y las llevamos, las reconocimos como iglesia, aunque aún eran pequeñas, como esta congregación, al igual que la de la congregación que pastorea todavía el hermano ministro Eduardo Arturo Castillo, y otras congregaciones más que eran pequeñas, pero les dimos estatus de iglesia y pasaron a formar parte, junto con las viejas congregaciones, de esas primeras iglesias, que serían 12, que formaron parte de ese esqueleto, cuyo cuerpo ya se haya gigantado con una docena
cielo. Nuestro hermano Ernesto, que le sirvió en esta labor, el ministro. Hoy me tocó buscar papeles antiguos y encontré propuestas y otros escritos del ministro Félix Carmona González, un pastor histórico de esta congregación, que aunque se fue al cielo, no podemos olvidarlo, como no podemos olvidar a los cristianos primitivos y sus aportes y sus sacrificios. El ver cómo Dios ha ayudado a los obreros de misionera y hermano pastor, a la oficialidad, al liderazgo, a todos ustedes, para sostener esta obra, para que a pesar de ir cambiando el liderazgo, se sostenga la obra y ver la hermosura, el orden, la santidad, el respeto, el orden que ustedes llevan, nos hace sentir pequeños y ver cómo el Espíritu de Dios se sigue glorificando en el medio de ustedes, porque ha sido Dios que lo ha sostenido. Y es el Espíritu de Dios que guía esta iglesia. Y Jesús que está presente entre ustedes, su presencia se percibe, se siente en este ambiente espiritual. Y uno se siente pequeño. Le damos gloria y honra al Señor. Y lo felicitamos a todos ustedes. La iglesia fue fundada en el orden. Era gente noble los fundadores. Y la gente que estaban allí, esos primeros cristianos, gente noble de todas maneras. Y al ver a muchos de los niños, y de los jóvenes, y aún de los músicos, y de los hermanos líderes, pues uno está viendo en ellos la generación, la descendencia de esos baluartes que ahora están en el cielo, o que ya su edad no le permite tener el desenvolvimiento y la gracia con que antes se movían, y ha sido sustituido por ustedes. Creo que deben seguir así. Y es mi estímulo, mi ánimo, pedirle a la juventud y a la niñez y al liderazgo ascendente mantener ese orden de sujeción hacia todos los hombres, el respeto, las misioneras, los obreros, la oficialidad de la iglesia, al pastor de la iglesia. Hay un ordenamiento divino. Y Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos cualidades y Él va probándonos, porque Felicia, con todo el trabajo que hizo aquí en muchos lugares más, una heroína. Sin embargo, ella no está dirigiendo esta obra. Dios va usándonos en temporada, en época, y va preparándonos para cosas grandes, pero cada cosa es su orden, ya que Dios es el comandante jefe de este ejército. Como hemos leído allí en 1 Corintios 2, todos somos miembros y cada uno tiene su honor y su honra. Pero a cada quien le da a Dios una gracia, un desenvolvimiento, un talento, un don, una carga, un ministerio, un llamamiento, para que lo ejerza. Cuando habla Mateo 25 de aquellos hombres que recibieron un talento, dice la Biblia que se lo repartieron de acuerdo a su capacidad. Y a que mucho se le da, mucho se le exige. Y Dios va probándonos a cada uno de nosotros. Hoy con un instrumento musical, mañana con un cargo con los niños, después en otra responsabilidad, limpiando quizás el templo, cuidando de la puerta, y así va poniéndolo en diferentes lugares. Pero lo importante es que esta congregación siga respetando y guardándole amor
y a otros los voy a quedar. Solo un proceso. Y cuando Él quiere, se lo lleva al cielo, o lo baja abajo, o lo envía a otro lado. Solo que cuando la iglesia está ordenada y en obediencia, en sujeción, cuando el chisme no tiene lugar en la iglesia, cuando hay un ambiente de hermandad, el Espíritu Santo trabaja entre todos y el poder, el fuego, la unción camina en medio de la iglesia y la manifestación de los dones y la manifestación de las responsabilidades se multiplican en medio de la iglesia. Las conversiones, las reconciliaciones, el ambiente de armonía, el disfrute del gozo, el mantenerse en la congregación sin que haya integraciones. Todo esto es posible cuando la iglesia se mantiene en el orden, en el amor, en la obediencia, en la sujeción, en el trabajo, en la fidelidad, como lo han venido haciendo ustedes. Ustedes son una iglesia ejemplar. De ustedes Dios habrá de sacar un alto material para repartirlo por muchos pueblos y por muchos lugares y por muchos países y zonas. Porque Dios ha preparado esto como un gran taller, como un gran laboratorio, a donde pueda luego Dios llevarlo a todos ustedes por haber aprendido la obediencia y la sujeción y por mantenerse en el trabajo de Dios, aún sabiendo que son humanos. Pide Dios que de esa oficialidad, que de esos líderes, que del pastor, que de los hermanos que están creciendo, al igual que los demás que están sentados entre ustedes, sencillamente que se le obedezca y se les respete, porque Dios está dispuesto que haya orden y que haya responsabilidades y cargos, como ya dije. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, habla el Señor de que Él pone gobernantes, de que es Él que ordena dentro de los hombres y la iglesia, coloca gente con responsabilidad. Él lo hace ahí y cuando Él quiere lo quita o lo lleva o lo trata, es cosa de Él. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios está establecida. Lo que quiere decir que esos hombres y mujeres que están como obreros misioneras o líderes de la iglesia o la oficialidad de la iglesia o el pastor son autoridades que Dios ha puesto, y pide Dios, dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El niño, el joven, el viejo, pues pide la Escritura que debe guardar ese afecto hacia el liderazgo que hay en la congregación, tratando de vivir en una coinonía, en un respeto. Hasta el contrario, como todos ustedes saben, en segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 5, pide la Biblia que a todos esos ancianos, incluyendo el pastor, a la oficialidad, la iglesia mejor le honre y le reconozca. Dice el versículo 12, para la gloria de Dios, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Os rogamos, hermanos,
de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, primera. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. El ministerio de administración, de presidir, que es la responsabilidad que hace el pastor, que es la responsabilidad que hacen los ancianos, que es la que hacen los que están en esa responsabilidad como músico, el que lo dirige, o el transmisionista, o el conferista, el hermano dominical, o los diáconos, o aquello, o el pastor. Todo hermano que tiene una responsabilidad merece un respeto, y el pastor también. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Primero pide que los reconozcan, y en el verso 3 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y tiene una palabra tercera: tener paz entre vosotros. La paz implica, como Dios dirige, el año que viene, cuando haya la elección, le tocará a fulano, a Pereceo, a Sutaneo, o a quien Dios quiera, y quizás. Cuando llegue el momento mío de ser oficial de la iglesia, o que me asciendan, o ver a los misioneros, o a pastor, él llegará a mí. Mientras tanto, tenemos paz. Reconozco, te acepto, alabado sea el nombre del Señor. Son palabras que pone Dios para que nosotros entendamos el ordenamiento que Él ha puesto, porque Él es el que llama. Dice en 1 Corintios 12, donde leíamos, que Él es que llama a cada uno con esas responsabilidades. Y si nosotros volviéramos otra vez al capítulo 13 del libro de los Romanos, dice la Escritura en el versículo verso 5: por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también a los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a lo mismo. Pagad a todo lo que le debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Guardar con respeto, hacer un reconocimiento, dar un saludo, una salutación, reconocer que Dios ha puesto gracia y responsabilidad en algunos hombres y mujeres. Eso es reconocer lo establecido por Dios. En el libro de los Hebreos, refiriéndose ya al pastor, tanto en el verso 7 como el verso 17, dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y dice el 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En el tiempo verbal que se está usando esas expresiones, no son si a mí me agrada, si a mí me gusta, si yo quiero. Está puesta en un tiempo verbal como una imposición, una orden. No es algo que yo deseo. Me agradaría. No. Es una orden. Que nos sujetemos, que le obedezcamos. Está puesto como algo puesto por Dios en una orden, en un mandato, en una imposición para mantener el orden dentro de la iglesia. En el libro de Tito también la Escritura habla refiriéndose a la autoridad, y en este caso habla aún de las civiles,
Y dice en el 3:1, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. La palabra difamar es hacer una mala fama de otro, levantar un falso testimonio, levantar que otro le pierda el respeto a una autoridad, de un anciano, de un obrero, de un líder, de un diácono o del pastor. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ese es el deseo de parte de Dios, porque Dios sabe cómo somos y cómo nuestra carne. En el libro de Filipenses, y cuando uno habla de Filipenses, en este caso yo quiero referirme no al verso 4:8, que es la definición del nombre oficial de esta iglesia. Yo quiero leer el capítulo 2 del Filipenses, que dice la Escritura, verso 1, para la gloria de Dios. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Cuando consideramos a los demás superiores a nosotros mismos, no hay dificultad ninguna. Todos estamos sujetos los unos a los otros. Todos estamos obedeciendo los unos a los otros. Todos podemos explicar los unos a los otros. Todos podemos trabajar con cualquiera que sea. Porque podemos estar considerando la superioridad que Dios ha puesto en el otro. Cuanto más a estas mujeres, a estas siervas de Dios, a la oficialidad del pastor, al igual que los padres de familia, donde pide la Escritura que los hijos estén sujetos y que obedezcan, igual a las esposas con sus maridos, y al marido que también pide el Señor en el libro de Efesios, los hijos, pero en el 21, que también el marido, al igual que lo hace la esposa, que los dos estén sujetos. En un ambiente de sujeción, de obediencia, de respeto, de cariño, una manifestación de reconocimiento, una manifestación de querer que la obra de Dios avance, porque la obra de Dios no hay problema. Y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros, y que debemos llevar ese mismo espíritu a las iglesias nuestras, del ambiente de unidad, de armonía y de respeto y obediencia y sujeción que esta iglesia tiene para recibir la bendición, al igual que la santidad, que es un estandarte que esta congregación siempre ha tenido por encima, tratando de acercarse al modelo de Dios y de la Biblia, tratando de vivir y de servir a Dios como manda el Señor. Que esta iglesia siga adelante en el nombre de Jesús, y que se cumpla lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1, que Jesús andaba en medio de los candeleros de oro, y menciona la Escritura que el Señor tenía aquellas estrellas en las manos y que Él se movía en medio de un candelero de oro. Dice que el candelero era la iglesia y que aquellas estrellas eran los ángeles de las iglesias. Escribe antes de la iglesia, no importa la condición de la congregación, escribe antes de la iglesia. Hay un hombre que va a dar cuenta, y Dios lo puso, tiene sus debilidades como humano. El libro de Hebreos 5, ya concluyendo, no debemos ceder. Dice la Escritura que los hombres
aún siendo llamados en las responsabilidades mayores, tienen debilidades y hay que orar por ellos y ellos deben orar por sí. Pero deben seguir su invitación de orar por los demás. Pero que la responsabilidad que tienen a pesar de sus debilidades como humanos, esa carga nada más se la pone Dios. Dice el 5.1, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sí, aún en Efesios 4:11 dice la Biblia que a uno llamó Dios, primeramente apóstoles, luego a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Él es el que pone el llamado. Dejemos que Dios haga su voluntad. Y esta iglesia tiene un gran privilegio en los hombres que han pasado por aquí. Y se manifiesta en el cielo de Dios que le ha escogido como pastor de esta iglesia. Esta iglesia no tiene problema de moralidad. Posiblemente no tenga títulos, ni tenga un apellido tan sonoro de los grandes de aquí del país, o porque haya ido afuera a la Sorbona de París o a Harvard o a alguno de esos lugares, pero es un hombre que guarda el testimonio de Dios y no hay ninguna acusación de su honestidad y de su honor y de su honra y de su moralidad, por guardar respeto a grandes y a pequeños, a hembras y a varones, a jóvenes también y a niños. Y eso no se ve mucho en todas partes, donde hay personas con mucho desenvolvimiento, pero que no pueden dar otra vuelta, porque le pesa la cola. Y el pastor que Dios le ha dado a ustedes puede moverse todas las veces que pueda bien ahí, y se mueve, y no tiene ninguna cola de moralidad en el físico. Y eso no se compra en botica. Dice Dios allí en esos textos de Hebreo que Él sabe que tiene integridad también. En el mismo espíritu que trabajaba el ministro Félix Cabral González, de edificar, de poner bonita la casa de Dios, no podemos ignorar al ver los planos, al ver el anexo, el haber otras áreas del templo, cómo Dios ha ayudado a ese hombre también en el mismo espíritu, al igual que el techado, de hacer algo con la casa de Dios. Quizás no pueda ser igual, pero está demostrando que tiene el espíritu de tratar de colaborar junto a ustedes y trabajar con ustedes. Creo que hombres de esta magnitud deben ser reconocidos y honrados. Y yo pienso que mi hermano pastor ya es tiempo, porque toda esa cabecita que uno ve, yo no sé si ya por viejo y medio cegado, pero un momento esa cabecita no indica bien quiénes son. Quizá ya es tiempo también de entregarle a César su trabajo y que lo coja otro y dedicarle tiempo completo a la congregación. Que tenga 24 horas para orar, para estudiar la Biblia, para trabajar con la iglesia, para visitar, para trabajar para el Señor y estar expuesto aquí en el trabajo de la obra de Dios, porque allá hay mucha necesidad. Y el pastor es pastor desde la